buenos días. Mi nombre es Milena Parrado. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y a continuación voy a hacer una relatoría del capítulo 3 del libro Manual Urgente de Radialistas Apasionados del autor José Ignacio López Virgil. En primera instancia, el autor nos aclara el panorama un poco de qué es comunicar. Tenemos entendido por comunicar esta famosa formulita de emisor, mensaje y receptor. Pero para el autor esto es un poco más complejo y más elaborado. Significa codificar ideas y sentidos para comunicarlos. Por ejemplo, un idioma es un código, un sistema de signos materializados, en donde se materializan los pensamientos y las emociones y se genera una interconexión. El autor aclara que deben de existir, aparte de un lenguaje sencillo, un código entre los dos interlocutores, es decir, que practiquen el mismo idioma o no habrá una comunicación. Para él, el orden adecuado de esta formulita sería receptor, mensaje y emisor, pues es el receptor quien es el protagonista en esta instancia. Como segunda medida nos habla del enemigo número 1 de los radialistas y es el ruido. Las fallas en una emisión de un mensaje se deben a lo que se llama ruido. En la comunicación radiofónica existen varias posibilidades de ruido. Primero nos habla de las ondas que generan las cuerdas bucales de los locutores. Pueden darse por la mala postura en la cabina, porque suelen hablar de pronto con la boca llena, comiendo algún tipo de alimento y pues se distorsiona el sonido. Y la tercera, no saber colocar el micrófono. Si se encuentra en la posición equívoca frente al micrófono, se generará distorsión. Segundo, se deben calibrar los equipos. Un buen radialista se prepara antes de ir al aire. Y tercero, los ruidos generados en el receptor, es decir, alguna falla en la emisión que no permita, digamos, esta interconexión. Nos habla también el autor de significados y sentidos. Es necesario tener el mismo idioma, como ya mencioné, utilizando términos sencillos, porque si el locutor utiliza términos, digámoslo así, rebuscados, humilla al receptor, no se hace comprender. La comunicación no es solo emisión de mensajes, es interacción activa con el receptor. El receptor en este caso es quien importa, por eso se debe conocer y lograr la comunicación con este. Nos habla también de 2 orejas y una boca, así lo titula. El mensaje debe despertar interés en el receptor, sigue haciendo alusión a esto. Con lo que él diga con su boca, el oyente decide si le interesa escucharlo o no, es decir, con sus 2 orejas. El emisor tiene esta obligación, esta responsabilidad de hacer sus charlas o su comunicación, su interacción interesante, porque en la radio existe, digamos, esta falla de que no hay imágenes, entonces tiene que ser algo muy interesante, muy ameno para que el receptor se quede escuchándolo. La mayor fuente de ruido será el emisor, pues porque depende de la actitud que tome el emisor, debe ganar confianza, debe existir conexión con el receptor. Nos habla también de la triple voz en radio. Es la forma de aproximarse al receptor y habla de 3 voces. Está la voz humana, que es la palabra, la que genera una memoria oral. La voz naturaleza es la del ambiente, la que llamamos efectos de sonido. La voz del corazón se refiere a la música, pues a través de la música podemos expresar los sentimientos y las emociones. Nos habla también del silencio. Dice que algunos autores llaman al silencio la 4ª voz en la radio. Si se genera un bache, que ya es un problema, digamos, en cabina, se da un silencio inesperado, improvisto, esto es un silencio inadecuado. Muchas veces se genera incomodidades en el emisor, pues el receptor no nota, piensa que es una interferencia y no pues que se ha generado este silencio. Pero existe también lo que se llama la pausa. Y la pausa, si está cargada de sentido, denota una situación, por ejemplo, de suspenso, en las novelas, por ejemplo. Nos habla de la primera sensualidad de la radio, y esto hace alusión a la música, ya que el oído humano es musical. La música deleita los sentidos, a través de esta se comunica. Otro punto importante que me parece acerca de este capítulo del lenguaje adecuado en radio es aprender a hablar claro. Creemos saber hablar, sobre todo nosotros los periodistas, que muchos de ellos, como dice él,
se puede decir en voz baja, no han estudiado comunicación y se creen pues que saben hablar demasiado, pero realmente todos sabemos hablar, lo que se necesita es hablar con gracia. Es necesario seducir y cautivar al público. Pues no, él dice que no somos profundos. Aclara que es mejor una palabra que esté adecuada al contexto del receptor. Otro punto es el lenguaje activo y pasivo. El lenguaje, él sigue reiterando, debe ser sencillo, un lenguaje que entienda toda clase de público, que no necesite un diccionario, digamos, para interpretarlo. Lo clasifica en activo, que son las palabras, digamos, que se usan comúnmente, y él da un ejemplo ahí que es como el dolor de barriga, que todos lo entenderíamos. El pasivo, palabras que se entienden, pero no se usan frecuentemente, como malestar estomacal, es un poco más sofisticado, pero sin embargo sigue siendo conocido por el receptor. Y el dominante sí ya es que ni se usa ni se entiende, como complicaciones gástricas. Él aclara que se debe usar, digamos, en la radio el lenguaje activo, pues para que todos entiendan. De vez en cuando se deben usar términos del lenguaje pasivo para ir también enriqueciendo un poco el léxico del receptor. Nos habló un poco sobre las malas palabras, y estas están denotadas con la historia desde las clases sociales. Las malas palabras se suponía que eran de la clase baja, ya digamos la clase alta fue adquiriendo otras palabras más sofisticadas que casi solo entienden ellos, y entonces se supone que las de la clase baja no tienen sentido. Sin embargo, el lenguaje debe ser sencillo y adecuado al contexto. Existen también jergas juveniles. El autor dice que no debemos tener miedo de usar este vocabulario, porque se debe saludar al público con confianza, y da ejemplos como brother, bacán o chévere. Nos recomienda evitar los parrafazos. A quien no se puede callar, hablar y habla y habla y da vueltas y rodeos, es mejor que no participe en radio, pues se debe ser conciso, claro y puntual. Él da un ranking de 20 palabras punto a punto. Aprender a hablar bonito. Bueno, la cuestión no es hablar y tener un buen léxico, sino agradar al público. Por ejemplo, él decía ahí como que la niña puede hacer los quehaceres de la casa, pero se le puede poner color a esto. Por ejemplo, la niña lava los platos, atiende al hermanito, y esto identificará al oyente con los sucesos. Otro punto son las palabras concretas, describir, pintar con las palabras, es un consejo que nos da el autor. Utilizar expresiones regionales, no debemos, utilizar anglicismos ni extranjerismos, porque debemos, como ya dije, adecuarnos al contexto, como las expresiones que utiliza la audiencia deben ser parte de esta programación. Las imágenes debemos describir con las palabras para generar en el receptor una imagen, darle color a los sentimientos. Utilizar comparaciones y metáforas, valorar lo que nos rodea comparando, mejora la comprensión. Exageraciones. Es importante que en el humor haya exageraciones, pues este se nutre de ellas. Por ejemplo, hay que ayudarle a la imaginación, como un río sin orillas, para denotar un río inmenso. Refranes. Dice el autor que vale más un buen refrán que 1000 palabras. Es importante los signos de pregunta, de admiración, apelativos, porque estos resaltan, elevan la temperatura, recuperan los distraídos. En el caso de las apelativas, acusan, denuncian digamos, un caso de las autoridades incumplidas o algo que haya sucedido en cuanto a los derechos humanos. Dice que debemos tener frases ingeniosas. No existe una fórmula para ser ingenioso, pero sí da un tip o un consejo, que es juntarse con personas ingeniosas, porque pues dice él, el que anda en la miel algo se le pega. Entonces él recomienda que siempre que veamos grafitis, frases, dichos o algo con humor, los anotemos en la libretica para tenerlos cuando estemos al aire. Y finalmente nos habla de un lenguaje no sexista. El idioma español, como muchos otros, es sexista. Emplea términos masculinos para denotar también al género femenino. Por ejemplo, habla de las mujeres. Digamos, hay un grupo de personas en donde hay hombres y mujeres y se refiere a todos, a vecinos, no dice vecinos y vecinas. Él recomienda que sean las ciudadanas y los ciudadanos, por ejemplo, tienen derecho a votar. Finalmente, la lectura
hace un gran aporte a mi carrera, a mi proceso educativo. Recomiendo bastante este libro porque José Ignacio López Virgil utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, entendible a todo el público, en donde da tips y pautas para utilizar un lenguaje adecuado en la radio. Nos ayuda inmensamente porque aclara que no es importante tener una voz, tener una voz agradable, sino ser creativo, humorista, crear una conexión con el receptor. Gracias.